El Molino Rojo pierde sus aspas. ¿Y de dónde salieron los corridos tumbados? Hoy les explicamos, se va a poner muy bueno este programa. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Sí, porque reconocen la trayectoria y aportes culturales de la ENAC. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas recibió este día la Medalla al Mérito en Artes, esto debido a la producción de obras, aportaciones y contribuciones para enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México. Estamos muy contentos y además, digamos, el que el Congreso de la Ciudad de México haga este reconocimiento, pues sí lo entiendo como que es el reconocimiento de los habitantes de la Ciudad de México, porque son sus representantes, finalmente. Entonces, digamos, pues es muy satisfactorio y bueno, por supuesto nos compromete a seguir trabajando más. A la ENAC se le antecede el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, surgido en 1963, y que es considerado como la escuela de cine más antigua de América Latina, que año con año reafirman su compromiso de impulsar cada proyecto cinematográfico de las y los estudiantes. Entonces estamos precisamente trabajando ahorita en algunos convenios, de hecho uno de ellos con el CCC, con el Centro de Capacitación Cinematográfica, otra escuela de cine y también algunos a nivel internacional. A lo largo de 6 décadas, han construido gran parte de la historia del cine nacional y contemporáneo. Además, ha visto nacer a grandes cineastas como Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki e Isa López. Ahorita estamos viviendo un proceso interesante en el terreno de que hay un organismo autónomo que por sus siglas es CAESA, que es una comisión que certifica a las escuelas superiores de artes. Entonces estamos buscando la certificación de la escuela y bueno, pues dándole continuidad pues al programa de licenciatura y de posgrado. Entonces, bueno, estamos trabajando, la escuela está trabajando mucho, sus profesores, sus alumnos, y bueno, y tratando de ir pues mejorando cada vez. Sus estudiantes y egresados han sido reconocidos en festivales nacionales e internacionales y han merecido varios premios Ariel, además de premios Oscar a lo más destacado de la filmografía mundial. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Estamos por conocer las narrativas de las nuevas muralistas mexicanas. Un ensayo que se teje entre cuerpos modulares y espacios públicos. Mayra Colín, narradora, ensayista y poeta mexicana, fue ganadora de la estancia literaria Octavio Paz de ensayo en artes visuales por su proyecto Cuerpos modulares y espacios públicos, narrativas de las muralistas mexicanas. Estoy muy contenta de que un proyecto, digamos que no es que lo tuviera armado al 100 cuando salió cuando me llegó la convocatoria. Pero lo cierto es que sí, a lo largo de estos años, pues yo he seguido el trabajo muy de cerca de, digamos, las artistas mexicanas que tienen una manifestación específica en el street art. Pues fue que pensé que estaría interesante hacer un ensayo al respecto y sobre todo contrastar lo que ellas están construyendo con lo que fue el muralismo del siglo XX, ¿no? Colín ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales de poesía, ensayo, narrativa, teatro y guión cinematográfico. En este caso, pone especial énfasis en las labores de las mujeres. Y a mí lo que más me interesa de lo que ellas hacen es que su trabajo esté en la calle, ¿no? Y que eso genera una dinámica casi de contagio, de contaminación, donde incluso si no estás dispuesto tú a clavarte en su trabajo, ¿no? Algo de eso te transmina, porque está en la calle, ¿no? Porque es público. Para el planteamiento, digamos, del proyecto, pues primero fue, digamos, constreñir a un grupo de mujeres que hacen street art de gran formato, porque hay muchas, por fortuna, ¿no?
Entonces, pues fue pensar, digamos, qué variables eran las que me interesaban poner a jugar en el ensayo. Además, la escritora acaba de publicar su más reciente poemario, Nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre, donde teje la fuerza del proceso de sanación, los matices del amor, la pérdida y la redención a través de la poesía. Escribo el libro como pues una especie de medio confesional, ¿no? De guarida ante lo que estaba pasando en el 2020 con la humanidad, ¿no? Y particularmente conmigo, pues al haber terminado una relación donde había abuso, evidentemente, y violencia, ¿no? Y ojalá este libro funcione como una especie de mano que te sostiene por un segundo, una especie de cobijo ante todas las personas que están experimentando una relación de abuso o de violencia y donde quizá ahorita el panorama no es el mejor. Quisiera decirles que quizá el futuro pueda ser más prometedor y que hay posibilidad de salir. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Ella nos señaló dónde encontrar al surcidor del tiempo. Y asegura que la literatura es la ruta para generar empatías. Por otorgar voz a quienes carecen de ella, estimular una lectura más empática e incluyente, donde se valoran las distintas versiones de la vida, creadas por jóvenes e infantes, sin caer en academicismos o moralismos. Esto es parte del dictamen, con el que el jurado otorgó de manera unánime el 7º premio Jorge Ibargüengoitia a la escritora de literatura infantil Alicia Molina. Para celebrar esta premiación, IBI México organizó un homenaje a la escritora. Ibargüengoitia fue un escritor al que yo amé muchísimo. Fue un escritor que me acompañó en una etapa de mi vida muy importante para mí. Y aprecié mucho, aprendí mucho de su sentido del humor. Entonces, bueno, tener un premio Jorge Ibargüengoitia me conmovía mucho. El agujero negro fue el primer libro publicado por Alicia Molina en 1991. Recuerda cómo Daniel Goldin impulsó su narrativa que, según Molina, practicaba solo como mamá cuentacuentos. Pero la veta imaginativa de la autora se remonta hasta su infancia. Cuando yo aprendí a leer, mi mamá hizo un pastel para festejarlo. O sea, me hizo sentir que era algo que había que celebrar de verdad. Y eso hizo que yo me tomara la lectura como algo muy importante. Pero cuando empecé a escribir, pues tengo que confesar que yo no empecé contando cuentos, yo empecé contando mentiras. No es un camino fácil, es muy difícil. Y luego, si tienes mala memoria, peor. Pero Alicia Molina también tiene una concepción profunda de la literatura infantil, a la que considera una experiencia fundamental en la vida de la infancia. Postura que recuerda los preceptos filosóficos de Manuel Levinas y su concepción de la ética y la otredad. La literatura infantil es algo muy serio, sumamente importante, porque ayuda a dos cosas. Primero que nada, inaugura la otredad en nuestra vida. Eso que decimos de que la ética está basada en que los niños y las personas, que nos podamos poner en los zapatos del otro, eso solo se logra muy bien a través de la literatura, porque a través de la literatura de veras nos podemos meter en la piel del otro. Noticias 22, Víctor Gaspar. La soberanía y la autonomía se materializan en arte. Y así se establece un diálogo entre culturas escandinavas y mexicanas. Como parte del programa Prácticas de Soberanía, las instalaciones del auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo abre sus puertas a todo el público interesado en conocer cómo la lucha de algunos grupos étnicos por la soberanía y la autonomía puede convertirse en arte. Una expresión artística o estética siempre es de por sí una expresión política y viceversa. Una expresión política siempre puede tener un cauce artístico.
Uno de los casos de lucha artística que se abordará en esta jornada es el del grupo étnico escandinavo Sámi. El caso Sámi es muy similar a muchos casos que han sucedido en México, donde en pos de una modernidad mal entendida y de un discurso del mestizaje o de un discurso nacionalista, se cree que países como Noruega, Suecia, Finlandia o Rusia no tienen a estas alturas, quiero decir, pueblos originarios, lo cual es falso, como están demostrando los Sámi. Entonces, desde hace varias décadas ellos están queriendo reivindicar también su identidad como nación originaria. Paneles, conferencias y proyecciones del arte de los Sámi son los que convierten esta jornada en un evento significativo. Y para respaldar la noción de lucha, se tomarán como ejemplo las experiencias de pueblos originarios de México, como los purépechas, mazahuas, nahuas y ayuk. Queremos hacer este juego doble de cuestiones políticas, autonómicas, territoriales y cuestiones artísticas y culturales, siempre de la mano, ¿no? Y ver cómo eso dialoga con los casos locales de pueblos indígenas en México. En la página oficial del MUAC pueden revisar el programa de la jornada Relatos de la Noche Azulada y registrarse para asistir al evento este martes 30 de abril. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Damos paso a la memoria de la primera dama del jazz. La gran diva que revolucionó la música en el siglo XX. Ella Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917, inició su carrera en la década de 1930 y llegó a ser reconocida mundialmente como la primera dama de la canción, por su elegancia y su técnica vocal que la dotaba de una gran versatilidad. Su repertorio pasó por el blues, swing, bossa nova, samba y pop, entre otros géneros. Tras pasar su infancia en un orfanato, inició su carrera con tan solo 16 años, cuando ganó en 1934 un concurso para voces nobles en el Teatro Apolo. Entre los asistentes a la gala se encontraba Chick Webb, que quedó fascinado por su voz y la contrató para su orquesta. Posteriormente se casaría con ella. En 1935 realizó su primera grabación, Love and Kisses, y tiempo después grabó su primer álbum, My Guva Dolly. Una de las grabaciones más ilustres fue Ella and Basie, donde colaboró con Count Basie y Quincy Jones como artista invitado. Ella tenía una voz luminosa y vital, eternamente joven. Su rango vocal alcanzaba las 3 octavas, destacándose su vocalización y su capacidad de improvisación, sobre todo en la técnica del scat. En 1958 se convirtió en la primera afroamericana en ganar un Grammy, siendo el primero de los 14 que logró a lo largo de su carrera musical. Ella Fitzgerald murió el 15 de junio a causa de un derrame cerebral. Con su fallecimiento, la edad de oro de la música jazz estadounidense concluyó. Pero temas como Summertime, Let's Do It y duetos con Armstrong forman parte del legado musical de la reina del jazz. Para Noticias 22, Diana Obispo. Mozart es el creador del portal ideal para aproximar a las nuevas generaciones al fascinante mundo de la ópera. Bastian y Bastiana fue una de las primeras óperas que Mozart compuso cuando tenía 12 años. Esta obra escrita para niños cuenta la historia de Bastiana, una pastora que teme haber perdido el amor de su más querido amigo, Bastián, y que recurre al brujo Colás para volver a enamorarlo. Esta propuesta será presentada en el Conservatorio Nacional de Música. En esta ocasión, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes pues decide unirse al Estudio de Ópera de Bellas Artes, a LEOBA, para poder llevar a cabo esta presentación con el objetivo de celebrar el Día de la Niñez. Lo que es muy interesante es que ya podemos descubrir y escuchar a un Mozart muy maduro. Ya podemos escuchar lo que posteriormente pues evolucionaría como sus propias ideas, su propio lenguaje, sus giros armónicos, el tratado de la voz, el tratado de las cuerdas. Bajo la dirección concertadora de Luis Manuel Sánchez y la dirección escénica de César Piña. Esta propuesta escénica con duración aproximada de 50 minutos y realizada en un acto
contará con la participación de 23 músicos, 3 solistas del estudio de la Ópera de Bellas Artes, 3 bailarines y un narrador. Para que esta puesta en escena pueda ser entendida por el público que nos va a visitar, hay un personaje que va a estar narrándonos la historia, y ese personaje es nada más y nada menos que el propio Wolfgang Amadeus Mozart, que estará interpretado por Marco Vinicio. Entonces, bueno, pues es una oportunidad maravillosa. Bastián y Bastiana se presentará el domingo 28 de abril a las 12 horas en el Conservatorio Nacional de Música, en el contexto del Día de la Niña y el Niño, con entrada libre. Noticias 22, Karen Rivera. La visión de la lucha feminista de Carlos Monsiváis trasciende ahora las fronteras del idioma. La compilación realizada por Marta Lamas de los ensayos de Carlos Monsiváis en el libro Misógino Feminista fueron traducidos al inglés por 2 académicas en los Estados Unidos. En una edición anotada y comentada, Faithfully Feminist, A Critical History of Women, Patriarchy and Mexican National Discourse, permite al lector angloparlante introducirse en la visión de la lucha feminista en México bajo la óptica de Monsiváis. Son los ensayos, ¿verdad?, de Monsiváis desde 1973 al 2008 sobre el movimiento feminista en México, pero bueno, con una serie de ensayos que abarcan desde las representaciones de las mujeres hasta la deconstrucción del machismo, de la misoginia. Claro, habla de las mujeres especialmente, pero también de la representación en literatura, en cine, pero también, ¿verdad?, de las minorías étnicas, específicamente los indígenas. Fatal y fielmente feminista, historia crítica de las mujeres, el patriarcado y el discurso nacional mexicano, aborda figuras icónicas como Frida Kahlo, Susan Sontag y Sara García, a quien Ilana Luna pone como ejemplo del abordaje que realiza Carlos Monsiváis del feminismo mexicano. Es una figura icónica, pero lo que hace al retratarla, al analizar su obra y su vida, la vuelve humana, la vuelve una persona compleja. Y así hace siempre que aborda algún tema, porque toma algo emblemático y nos muestra paso por paso cómo entender las raíces, ¿no? Y lo mismo hace cuando analiza la representación de la mujer en México en la literatura, cómo se representa desde la mirada masculina y luego cómo las mismas mujeres incidieron en la literatura para representarse a sí mismas. Este cronista mexicano transita por igual entre el sarcasmo y la ironía, y entre géneros como el epistolar, la crónica y la lírica. Él está siempre muy consciente del lector. El lector es importante. Entonces él tiene muchos apartes donde uno se siente que es parte, ¿verdad?, de esta conversación. Y yo creo que es porque él estructura espacios con un vocabulario. Y ese vocabulario es para ofrecerle a los lectores un vocabulario para que defiendan sus posiciones, pues, ideológicas, de ideas, de creencias, ayudar, ¿no?, a lo que él finalmente quiere, que es el proyecto de una democracia incluyente. Faithfully Feminist, A Critical History of Women, Patriarchy and Mexican National Discourse, es publicado por Vanderbilt University Press, dentro de su serie Estudios Críticos Mexicanos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Llegó el momento de sumergirnos en los recovecos de la ciencia ficción. Hoy es su primer día de capacitación como guardianes multidimensionales. Microficciones 2024 llega una vez más a la Universidad del Claustro de Sor Juana, con un formato de teatro totalmente inmersivo, viajando a 4 dimensiones distintas, explorando los posibles mañanas. Las microficciones son un espectáculo de teatro inmersivo que se realiza en las instalaciones de la universidad
Y el desafío más importante es que no se hacen, por ejemplo, en el auditorio que tenemos aquí en la universidad, que cuenta ya con el espacio y con la infraestructura específica para una obra de teatro, sino que lo tienen que hacer en diferentes espacios que podrían ser, pues digamos que poco convencionales. Por ejemplo, las microficciones de este año se están haciendo en salones de clase, se están haciendo en unas escaleras y se están haciendo en patios. Cada año la temática es diferente. Para esta ocasión, los cuentos de ciencia ficción son el tema central, además de adaptar 4 textos que han sido creados por los estudiantes de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura. Generalmente se escoge un tema vinculado a las jornadas académicas y posteriormente se hacen las adaptaciones, ya sea de textos o de cuentos o de algo relacionado con la temática de las jornadas. Esto es normalmente un taller que coordina la licenciatura de literatura y se convocan estudiantes o exalumnos o exalumnas a que adapten los textos. Entonces, una vez que ya tenemos los textos, pasan a manos de los estudiantes de producción de espectáculos y ahí se empieza todo el proceso de producción, ¿no? La experiencia inmersiva hace que las personas se sientan en un entorno digital, pero adaptarlo a una obra de teatro hará que se vuelva más llamativo para las y los jóvenes, además de vivir la experiencia de sentirte parte de la puesta en escena. Sus experiencias con el teatro son más bien pues como obligadas o pueden ser aburridas porque van a ver obras clásicas pero que no están pensadas en públicos como lo son ellos, ¿no? O sea, que tienen ciertas inquietudes. Lo que hacemos aquí es primero el retar que sean espacios distintos y en segundo término pues procuramos que la producción sea pues atractiva, ¿no? Entonces las obras que estamos presentando ahora usan diferentes recursos tecnológicos para también dar esta sensación de que se vuelvan parte, ¿no? Con lo que está sucediendo en la escena. Mi nombre es Rubí Marisol. ¿Puedes decirme Rubí? Como dice el clásico, existen más de 14 millones de futuros alternos y solamente en uno veo que asistirán a ver esta nueva forma de hacer teatro que podrás encontrar en la Universidad del Claustro de Sor Juana los días 30 de abril, 7, 8 y 9 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Y lo mejor es que la entrada es gratuita. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Encontraron mi cuerpo. Trabajaba muy duro para mantener a Gloria, mi hija. Mis amigas tenían miedo de que se... Después de revisar más de 17,000 propuestas, esta fiesta cinematográfica se celebra por primera vez en México. Cinematográfica presentes en la conferencia. El Festival de Cine de Sundance deja por un instante su natal Park City, Utah, Estados Unidos, para ofrecer en la Ciudad de México una muestra de su edición 2024. Esto se da después de un proceso de 5 años de negociaciones. Sundance for the first time is very exciting for us to have the festival here. It's part of an overall, I think, approach that we take. You know, our programming is expansive. After the festival in January, we have an opportunity to travel a little bit before we get too tied up with planning the next one, an opportunity to share some of the films from the past festival. El acto inaugural se realizó en Cinépolis Millán Polanco, ante autoridades del festival y algunos de los cineastas de la última edición. Se han incluido 12 largometrajes, de los cuales 8 son documentales y 4 ficciones. Además, se ha contemplado un programa de 6 cortos mexicanos. Esto es solo una muestra de la vasta programación de Sundance. This year we received over 17,000 submissions, which is unreal. Somehow we get through them, and we have a great team of programmers, and we have to make tough choices. Hemos podido ahora sí que conformar una excelente selección de títulos. Tuvimos la oportunidad de asistir, ver algunas de las películas y a partir de ahí pues fue un proceso de hacer la selección, hacer las invitaciones a los cineastas, coordinar la logística, digamos, crear básicamente de cero, ¿no? el festival. And we decided to include 2 other films that haven't had a Mexican release. That's 20 Days in Mariupol, which just won the Oscar for Best Documentary, and then an American film that I think will resonate here in Mexico called Going Varsity and Mariachi. La película inaugural ha sido Frida, documental de la cineasta Carla Gutiérrez, que recorre la vida de la artista más conocida de México. A mí misma
porque soy lo que mejor conozco. Nosotros pensamos mucho acerca de cómo contar la historia y nuestra meta era humanizar a alguien que ya se convirtió en un icono, en un símbolo. Y es un icono mexicano, es un símbolo que ya el mundo entero adoptó, que el mundo entero ha hecho suyo. Hay muchas mujeres en el mundo que ahora toman el símbolo de Frida como el símbolo del empoderamiento femenino. En el programa también destaca el nuevo largometraje Love Lies Bleeding de Rose Glass, protagonizado por Kristen Stewart. Las películas se exhibirán hasta el domingo 28 de abril. Hoy ya hay programación, hoy jueves 25 de abril ya hay programación en las 5 sedes que tenemos. Son 2 sedes principales, Cinépolis VIP Millana y Cinépolis Diana. Y hay 3 sedes paralelas, que es VIP Perisur, VIP Mítica y VIP Satélite. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El Papalote Museo del Niño está preparando una gran fiesta. Vamos a conocer los detalles. El Papalote Museo del Niño ya prepara el festival dedicado a las infancias, que tendrá 11 actividades adicionales a las que ya son la tradición de este recinto. Vamos a conocerlas. Después de cumplir 30 años en 2023, el Papalote prepara con bombo y platillo el Festival del Niño y la Niña, que tiene una duración de 5 días. Desde las tradicionales burbujas hasta el camión de bomberos, pasando por la experiencia inmersiva del sueño y el laboratorio de las ideas, se pueden disfrutar en esta fiesta. Tendremos para primera infancia una experiencia que se llama Rico Espagueti. Los niños tienen que competir por comerse un espagueti y van a aprender que comer bien los hace crecer grandes y fuertes. También tendremos una que se llama Cuentacuentos. Los niños van a jugar con luces y sombras, con unas lámparas y figuras. Entonces nos van a poder contar las más locas historias que se les ocurran. Y una última que se llama Cómete una mosca, que estará en Bosque de las Maravillas. Tenemos a nuestro gran personaje animalón de la pandilla Papalote. Adicional a estas actividades, los niños más grandes pueden disfrutar de una experiencia llamada Reto Laberinto, que consiste en guiar en pareja a una canica por este terreno. También se encuentra la actividad Alimentando Monstruos, que consiste en un juego de tiro al blanco, y si lo desean, pueden armar esculturas gigantes en equipo. El karaoke y los retos de baile no pueden faltar en este festival. Básicamente los ejes rectores de este festival son la convivencia, el aprendizaje y la alegría. Entonces lo que queremos es regresar como a estos orígenes en donde a partir de la convivencia entre pares podemos aprender, lo que tenga que ver con trabajo en equipo, lo que tenga que ver también con la colaboración. Entonces básicamente todas estas actividades están enfocadas específicamente a generar y detonar estas experiencias. El Festival de la Niña y del Niño del Papalote terminará el 30 de abril, así que tienen todo el fin de semana para aprovechar estas actividades. Con imágenes de Luis Óscar López y Enrique Varela, reportó Karen Rivera. Diseño, artes gráficas, libros, en un instante. Todo aquí en Noticias 22, ya volvemos. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Los datos son contundentes. La más joven de las brujas tenía 5 años, la más vieja, 80. Una hija acusó a su madre, quien a su vez acusó a la suya, quien acusó a un vecino y a un ministro. Una esposa y su hija denunciaron a su esposo y a su padre. Implicaron a esposas, sobrinos, a tíos, yernos, a sus suegras, y lo mismo sucedió entre hermanos. Por más de 300 años, nos dice Stacy Schiff, no hemos comprendido adecuadamente 9 meses de la historia de Massachusetts. Las verdades históricas, apunta la investigadora, emergen solo con el paso del tiempo. En el caso de Salem, han salido arrastrándose y vacilantes y con cierta deformación. Según documentos, más de 700 brujas sobrevolaron Massachusetts. Tantos individuos fueron acusados que los testigos confundían a sus brujas.
En los 12 capítulos de su libro Las Brujas, Sospecha, Traición e Histeria en Salem, 1692, publicado por el Fondo de Cultura Económica, da cuenta de este horror que nos sigue conmoviendo. La estupidez es una de las formas del mal. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Ahora volvamos la mirada a la Ciudad Luz y a un hito histórico de aquellas latitudes. Una de las fuentes de inspiración de Toulouse-Lautrec se vino abajo. Las aspas del célebre Moulin Rouge, uno de los monumentos más emblemáticos de París, se derrumbaron durante la madrugada de este jueves, según afirmaron los bomberos de la capital francesa, quienes aseguraron que no existe riesgo de un colapso adicional. El Moulin Rouge se ubica en el norte de París y figura como uno de los principales atractivos para los visitantes de la ciudad. Este establecimiento no solo es el lugar de nacimiento del Can-Can, sino que también ha sido un punto de encuentro esencial desde su apertura en octubre de 1889. Rápidamente se convirtió en un éxito, siendo una visita obligada para los turistas en la capital francesa. Al año recibe más de 600,000 visitantes. Moulin Rouge también ha sido escenario de numerosas películas, siendo la más famosa la homónima de Baz Luhrmann, protagonizada por Nicole Kidman, que capturó la esencia del lugar y su atmósfera. Este año el cabaret cumplirá su 135 aniversario. En todo este tiempo, la caída de las aspas es el primer accidente que ha tenido de este tipo. Su legado perdura como un símbolo de la exuberancia y la creatividad del París bohemio del siglo XIX. El destino de estos dos personajes reside en las manos de las audiencias. Descubramos quién saldrá victorioso en este enfrentamiento voraz. Repita lo que acaba de decir, pero a la cámara. Una puesta en escena con formato de reality show que enfrenta a un prestigioso chef con desazón por la vida y el éxito y a un desconocido que busca esa trascendencia, es la idea a partir de la cual Voraz plantea el enfrentamiento de dos personajes interpretados por Manuel Balbi y Alejandro Oliva. Voraz, de Jorge Robinet, como bien dices, es un autor peruano que explora algo muy básico, que es qué pasa con el ser humano que quiere trascender. Es un deseo que cualquiera se puede identificar. Somos seres que tenemos ganas de un deseo, tenemos ganas de un futuro, tenemos ganas de jugar todo el tiempo a qué quisiéramos ser en la vida. Entonces, cuando lo que explora el montaje y la obra es que cualquiera puede ser famoso, ¿no? Cualquiera, en las redes sociales se ha vuelto justo ese elemento. Con un tono de comedia y un toque de perversidad, a decir de su director, Voraz involucra al público con votaciones sobre el curso de las acciones y destino de los personajes. Como espectadores, cuando te vuelves un poco responsable también de lo que está pasando, y eso es lo que nos ocurre como sociedad con las redes sociales. Creemos que podemos opinar, creemos que podemos criticar, creemos que podemos apoyar una causa o tirarla a través de lo que opinamos de una persona, etcétera. Pero realmente somos conscientes que del otro lado de la pantalla hay alguien que está recibiendo eso, somos conscientes de que quizás le estamos haciendo algún daño. Entonces la obra explora justo eso, hasta dónde nos hacemos conscientes de esa responsabilidad. Por saber de usted, ¿lo quieren conocer? ¿Por qué? Hay una especie de juego cuando lo hacemos la primera vez. El público pareciera que se divierte con esa posibilidad, pero cuando ya avanzas un poquito más con ellos, te das cuenta que la responsabilidad que cargan después los hace ser un poco de conciencia, y esa reflexión que esperamos se vaya una vez que salga el público de la butaca, se la lleven un poco, y también parte del entretenimiento que genera el teatro pues también te obliga a una reflexión. Voraz se presenta en el Foro Lucerna todos los miércoles a las 8:30 de la noche hasta el 26 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pensaba, cosía, cocinaba. La tragedia alimenta este fenómeno musical que parece no tener freno. Tan importantes son los corridos tumbados para la industria musical en la actualidad, que en la próxima ceremonia de los premios Grammy Latino habrá una categoría especial para estas composiciones.
Es un fenómeno musical que proviene de una larga tradición mexicana de cantar las tragedias a manera de diario popular. Este nuevo género musical se originó hace más de una década y se popularizó rápidamente, caracterizándose por su contenido violento. Y en este siglo el narco salió del closet, tiene una fuerte presencia y surgen los corridos ondeados, alterados o enfermos que ya, digamos, no tienen ningún tipo de mediación, es muy directo, es tan crudo como la presencia de la violencia y la muerte. Y de ahí es donde surgen posteriormente estos corridos tumbados que abrevan de la tradición del corrido, que abrevan de la tradición musical del conjunto norteño, que tiene como base al corrido el acordeón traído de Alemania y los ritmos de polka, chotis y vals, que ahora son recreados por estos jóvenes, pero que se fusiona con otros ritmos musicales, movimientos musicales, pero también formas de la difusión, el rap y el trap. Un amplio análisis de este fenómeno musical que le ha dado la vuelta al mundo lo hizo el sociólogo José Manuel Valenzuela, quien a través del libro titulado Corridos tumbados descifra sus códigos y símbolos. El simple hecho de persistir y contar la realidad que conocen incomoda a las buenas conciencias. Lo que empezó a ser una manifestación de jóvenes de clase media-baja con temas violentos evolucionó con el paso del tiempo. Ahora los cantantes son representantes de marcas internacionales y su contenido es más social. El papel de las mujeres, que empieza siendo la tradición, digamos, misógina del corrido, pero que ahora empezamos a ver otra vez la presencia de mujeres que irrumpen, que entran a ese escenario. Empiezan a ver algunos temas sociales que antes no se tocaban. Ivonne Galaz habla del feminicidio, de hablar de la tradición, de la bestia, pero también hablan del abuso de los patrones, de la explotación laboral. Entonces estamos viendo transformaciones importantes. El eje para entender los corridos tumbados es lo que yo llamo el presentismo intenso, el presentismo juvenil, que tiene que ver con el desdibujamiento del horizonte de futuro y es vivir el ahora a toda velocidad. Y eso muchas veces conlleva o colinda con la muerte. Este fenómeno juvenil es un reflejo del deseo y del anhelo de toda una generación. Con imágenes de Saúl Nieto y Francisco Hidalgo, informó Óscar Cortés. Veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer una pausa en nuestra revisión del cine mexicano clásico y voy a hablar de una película española estupenda que les recomiendo, se llama La Isla Mínima. Es el sexto largometraje y el más logrado a la fecha del director sevillano Alberto Rodríguez. El relato se sitúa en la Andalucía de 1980, 5 años después de la muerte de Franco, y trata sobre 2 policías de personalidades dispares que son enviados a un pueblo a investigar la desaparición de un par de chicas adolescentes. Como estas aparecen muertas, resulta evidente que se enfrentan a los crímenes de un asesino en serie. Rodríguez resuelve la historia con una buena dosis de ambigüedad, concentrándose en el contraste entre los 2 detectives madrileños. Uno, el más joven, interpretado por Raúl Arévalo, representa de alguna forma la Nueva España, la que quiere dejar atrás el pasado franquista, mientras el otro, el camaleónico actor Javier Gutiérrez, tiene un pasado turbio ligado a la policía secreta del viejo régimen. La Isla Mínima, un sólido ejercicio en neo-noir, denota la influencia de autores hollywoodenses como David Fincher y también fue comparada por sus similitudes con la primera temporada de la serie True Detective, producida por HBO. La película concursó en el Festival de San Sebastián de 2014, donde obtuvo una merecida concha de plata a la actuación de Gutiérrez. La Isla Mínima se exhibe mañana, viernes 26 de abril, aquí por Canal 22 por la noche. Consulte nuestra programación para saber el horario exacto. Yo me despido, gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, Leonardo, y cambiamos de tema en un día naranja. Un fuerte golpe al movimiento Me Too que ha sacudido a la opinión pública. La decisión del más alto tribunal de Nueva York de anular la condena por violación del exproductor cinematográfico Harvey Weinstein abre la discusión en Estados Unidos sobre la impunidad de figuras poderosas. Fue en 2017 cuando se hizo pública la primera acusación en contra del magnate e inició el movimiento Me Too, que tuvo eco en todo el mundo.
y ahora sufre un revés con la decisión de reponer el juicio. La determinación del tribunal fue que en el caso contra Weinstein existieron fallos atroces e inapropiados, pues se permitió que las mujeres testificaran sobre acusaciones que no figuraban en el juicio. Sin embargo, Weinstein, de 72 años, seguirá en prisión, debido a que en 2022 fue hallado culpable por otra violación y sentenciado a 16 años de cárcel. Debido a ello, se le trasladará de Nueva York a Los Ángeles para que cumpla su condena. Como trama de película, esta historia aún puede dar un giro, pues su abogada Jennifer Bonjean afirma que el jurado en California fue influenciado, cuando la fiscalía enfatizó que el acusado había sido condenado en Nueva York. Bonjean fue la facultativa cuyos argumentos liberaron a Bill Cosby en su apelación sobre las condenas de agresión sexual en Pensilvania. Douglas Wigdor, abogado de 8 de las víctimas, ha dicho que esta decisión es un paso atrás en la exigencia de responsabilidades por actos de violencia sexual, y anular el veredicto es trágico, porque obligará a las víctimas a soportar otro juicio más. Noticias 22. Entre relámpagos de la memoria se transita de las letras a la plástica. Exploremos otra faceta creativa de Guillermo Arreola. El Museo de Arte Moderno presenta la exposición pictórica Guillermo Arreola, Relámpagos de la Memoria, que ofrece al público la oportunidad de conocer otra faceta del trabajo creativo del escritor mexicano. En su trabajo pictórico como en el literario hay una sintaxis movediza, una serie de personajes que podríamos considerar como fantasmagóricos, que parecen evanecerse y que parecen flotar en el cuadro, lo cual nos da cuenta de una manera de trabajar intrincada, extraña, que parece no acceder de forma literal al espectador. La muestra reúne una selección de casi 40 obras que condensan las etapas creativas que el artista ha atravesado en los últimos 20 años. Lo que principalmente está en el punto de discusión son los temas de la identidad, la memoria y pues también esta parte experimental de trabajar con materiales aparentemente no propios del campo plástico. La exposición se divide en 3 núcleos. El primero es Arqueologías de la Memoria. En esta primera parte el público podrá acceder a imágenes que parecen desdibujarse, que muestran la tensión entre lo que Guillermo quiere pintar y lo que a su vez su mente le impide traer de manera efectiva al lienzo. Atmósferas inquietantes, la segunda parte de la exposición, presenta una serie de paisajes sombríos y convulsos que, lejos de representar sitios específicos, sugieren atmósferas mentales y metáforas sobre estados emocionales. La muestra concluye con Máscaras y Palimpsestos, un segmento dedicado a las obras más experimentales del artista. Guillermo Arreola, Relámpagos de la Memoria, permanecerá en la sala Fernando Gamboa del Museo de Arte Moderno hasta el 9 de junio. Noticias 22, César H. Meléndez. Volvamos la mirada al pasado para conocer el esplendor y destino de 2 grandes urbes prehispánicas. A través de la publicación Teotihuacán y Tenochtitlan, de la Pirámide del Sol al Templo Mayor, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma aborda el surgimiento, la grandeza y la caída de 2 ciudades importantes de Mesoamérica. Estoy contentísimo porque pude además reunir ahí varios textos. Yo ya había escrito antes sobre algunos de ellos y demás, pero unir estas 2 ciudades, Teotihuacán y Tenochtitlan, pese a que están distanciadas por 7 siglos. La primera parte de la publicación está dedicada a la ciudad de los dioses. Nos habla no solo de esta ciudad como tal, sino también de la historia de los trabajos, y le hace un justo reconocimiento a muchas personas que se merecen un lugar en la historia y que en sus páginas están bien descritas. Hay también un cúmulo de información a través de las fuentes históricas, a través de la arqueología, de otros proyectos de colegas que han trabajado tanto en Teotihuacán como en Tenochtitlan, y todo eso fue lo que me sirvió como base para ahora poder presentar esto, ¿no? La segunda sección del libro está dedicada a los descubrimientos y al proyecto que dio origen al Museo del Templo Mayor. En Tenochtitlan
con las excavaciones del Templo Mayor, hemos encontrado y ahora podemos ya asentar que los mexicas, los aztecas, fueron a Teotihuacán y excavaron para conocer la obra de los dioses. Y por eso es que hemos encontrado ahí cerámicas, máscaras de tipo teotihuacano. Ahora, pero también hay presencia de la influencia de Teotihuacán a través de edificios, de adoratorios que hemos encontrado junto al Templo Mayor y que tienen las características teotihuacanas, o sea, son de inspiración teotihuacana. Esta publicación de gran formato cuenta con material gráfico y reúne la información histórica más actualizada de ambas civilizaciones. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. ¿Se puede volver a donde nunca se ha ido o olvidar algo que no conocemos? Vamos a descubrirlo a continuación. Olver, la exposición artística que desafía las convenciones del arte, se presenta como una experiencia que invita al espectador a explorar la intersección del pasado, presente y futuro. Olver nace de este neologismo, del cual pues, decidimos nombrar Juan Pablo y yo esta colección de piezas. Pues es una palabra, no palabra, un nombre, no nombre, que nace de pues símbolos, letras y letras desordenadas y cosas de mis pinturas, ¿no? Estas repeticiones que también sirven como un oráculo mío y del espectador. Y bueno, pues de ahí nace la palabra Olver, de una pieza específica, la pieza principal de esta exposición. Haberman busca explorar y compartir las dualidades y encontrar la unidad dentro de ellas, en ocasiones ofreciendo una especie de perspectiva liberada de las complejidades, dilemas y paradojas de la vida. Me gustaría transmitir es como esta autenticidad de expresión, muy pura, sin filtros, como bastante cruda, ¿no? Y crear esta comodidad del espectador con su misma incomodidad también, ¿no? Y pues nada, también llevarlos a lugares conocidos, no conocidos, y esto, ¿no? Que es como un ir y venir, un vaivén entre sentido, no sentido, irónico. Es una exposición que abraza el caos, la armonía. Ofrece deslumbres de procesos emocionales, es volver al lugar donde nunca se ha estado y recordar algo que no se ha conocido. Esta transformación del nacimiento y la muerte, ¿no? Y eso me remite a como todos los procesos de vida y muerte que vivimos en esta misma vida, ¿no? Como mini muertes que vivimos, que al final igual es un estado, pues que al final será efímero, ¿no? Igual que todo lo que nos rodea. Todos están invitados a ver qué se encuentran dentro de estas piezas, oráculos en la galería Otra Cosa Sin Nombre, en Colima 110. Va a estar hasta el 8 de mayo. Y bueno, pues bienvenidos. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Y llegó el momento de volver la mirada a los fundamentos de lo que denominamos como igualdad. El sello editorial Taurus acaba de publicar el más reciente libro del escritor, periodista y académico Luis Muñoz Oliveira, titulado No puedo respirar, un ensayo sobre la igualdad. Con una prosa ágil, contundente y bien argumentada, el autor realiza un recorrido filosófico y literario por los fundamentos de este principio moral, indispensable para el desarrollo pleno de la sociedad. A mí me gustaría que este libro llegara a lugares adecuados donde las personas que lo lean puedan entender que se puede vivir de una manera diferente. Yo no estoy diciendo que mi libro va a cambiar el mundo, pero será un granito de arena más en esta transformación necesaria.
En esta novedad editorial, el también profesor de filosofía en la UNAM ofrece al lector una lúcida explicación de ideas y conceptos ejemplificados y problematizados a partir de casos recientes de racismo, intolerancia y discriminación que han sacudido a la opinión pública. Uno de ellos es el que le da nombre al libro: el arresto y asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano que en mayo de 2020 fue sometido por un policía hasta morir asfixiado. Los hechos recopilados por el Dr. Oliveira tienen un oscuro origen común: la creencia por parte de algunos de que no todas las personas valen lo mismo. Si bien son conceptos que podrían ser arduos o complicados, yo creo que la realidad y usar casos que están pues, en nuestro contexto nos ayuda a que se transmitan las ideas. No puedo respirar, un ensayo sobre la igualdad, ha llegado a las librerías de todo el país. Estoy convencido de que les puede dar algunas ideas para que transformemos la realidad en la que vivimos. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Hoy nos despedimos celebrando el cumpleaños 60 de Andrew Ivan Bell, Andy Bell, cantante del dúo británico Erasure, que en 1989 obtiene el Brit Award como mejor grupo británico y que en sus 7 lustros de carrera ha cosechado varios premios Billboard, vendido más de 20 millones de discos. Bueno, pues es un gran grupo, junto con Depeche Mode, junto con Pet Shop Boys, son de los grandes artistas del pop, synth pop británico, ¿no? Y manteniéndose siempre en la lista de popularidad, en los primeros 10 lugares, cualquier cantidad de ocasiones. Y así lo celebramos esta noche y los invitamos a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre aquí en Noticias 22. Buenas noches.